Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del canal Javi Granero Pesca y Naturaleza. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer el montaje Inurig, un montaje que viene de Japón, japonés, y que se trata de coger una lombriz, atravesarle unos tubos de plástico para así poder darle una acción de estiramiento y recogida, ¿vale? Igual que lo haría una sanguijuela en el agua, si os habéis fijado, una sanguijuela en el agua para avanzar, lo que hace es que se encoge y se estira, se encoge y se estira. Este movimiento en sí no se lo podemos dar a la lombriz tal cual viene, sobre todo a esta lombrices rectas. Por ejemplo, esta lombriz tiene movimiento, ¿veis? Por sí sola, en la cola, y esta pues igual, ¿vale? Esta tiene movimiento de por sí sola. Aquí tenemos un senko que es recto, que esto, bueno, pues habría que lanzarlo, dejarlo caer despacio y recogerlo, ¿eh? No tiene más atracción que es la de irle dando saltitos por el fondo. Y entonces este montaje, el Inurig, lo que nos va a permitir es, aquí ya tenemos uno preparado, ¿veis? Es que al tirar del hilo, la lombriz, ¿veis? Recoge la cola y iría todo este rato, ¿vale? Haciendo una acción, ¿vale? De flexión, ya os digo, parecido a la que realiza una sanguijuela. Esto le da mucha vida al señuelo y esto es 100% eficaz. ¿Veis? Aquí tenemos otra. ¿Veis? Este es el sistema, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a ver. Necesitamos pegamento, los dos tubitos de silicona. ¿Veis? Que los tenemos aquí. Un mechero. Unos topecitos de goma. Un quitavuelta o emerillón, ¿vale? Para llevar ya el montaje preparado en el chaleco y no tener que pararnos a hacer esto ahí en el embalse. Y un tope final para la cola, o se puede poner también una anilla, de las de tipo llavero, de las que llevan los señuelos para los anzuelos triples. Bueno, pues con todo esto, si os parece bien, vamos a comenzar el montaje. Bueno, en primer lugar, cogemos la lombriz y la atravesamos por la parte alta a un dedo de distancia más o menos de la cabeza de la lombriz, ¿vale? La atravesamos siempre con el palito inclinado hacia abajo, Luego le daremos inclinación en el centro hacia abajo, igual para que el hilo, si lo ponemos recto, le cuesta al hilo más trabajo pasar y entonces le cuesta más trabajo realizar su acción. ¿Ok? Bueno, pues atravesamos la lombriz por aquí aproximadamente. Hacemos que el tubito salga por la parte de abajo, así, tal cual, ¿lo veis? Tal cual. Y ahora echamos una gotita de pegamento rápido en este extremo. ¿Veis? Una gotita de pegamento rápido aquí y subimos la lombriz hasta arriba para que se quede pegada, ¿vale? Dejamos un trocito de tubo, dejamos un trocito de tubo por fuera, ¿veis? Dejamos un trocito de tubo a este lado y aquí también cuando cortamos dejamos un trocito de tubo también. ¿Veis? Porque ahora después le vamos a aplicar calor con el mechero para que el tubo se reduzca un poquito, y entonces nos va a hacer como una rebaba, como un filo grueso que va a impedir de que se nos salga el tubo para un lado o para otro. En una pelea con un bla bla seguramente el tubo se saldrá, ¿vale? Si es una pelea intensa terminará saliéndose aunque lleve el pegamento y aunque le hagamos
la rebaba al tubito, es fácil de que en una pelea intensa se salga, ¿no? Pero vamos, lo que intentamos es de que aguante lo más posible el tubo sin salirse del cuerpo de la lombriz. Bueno, ahora a medio cuerpo aproximadamente hacemos la misma operación, ¿vale? Clavamos el palito de silicona, que es hueco, siempre en dirección hacia abajo, ¿veis? ¿Veis? Y lo hacemos igual que antes. Lo traemos hacia acá, le echamos una gotita de pegamento. Y lo subimos para arriba, dejándole al tubo siempre un trocito que asome, ¿vale? Y ahora cortamos aquí y lo hacemos igual, le dejamos un trocito, ¿veis? Bueno, pues así lo hacemos en la parte de abajo igual, la parte de la cola. ¿Veis? Cogeríamos aquí en la parte de la cola y de igual manera atravesaríamos el cuerpo del vinilo, le echamos la gotita de pegamento para que se quede sujeto, le quitamos un poquito el exceso, ¿veis? Y subimos 3 veces, ¿vale? Hay que hacerlo en la cabeza, en el cuerpo y en la cola. Vale, y cortamos. Bueno, una vez terminada esta operación, lo que vamos a hacer va a ser coger un encendedor, y le vamos a calentar los extremos a los tubitos de plástico que hemos metido en la lombriz. Esto por un lado. Dos. El tercero. Bueno, esto no es complicado de hacer, ¿vale? Esto es muy sencillo de hacer. La primera vez pues cuesta un poquito más de trabajo, pero luego pues iremos viendo de que no es tan complicado. Bueno, de esta forma nos quedaría. ¿Vale? Bueno, ahora cogemos, yo ya tengo aquí un trozo de hilo. Lo que queremos es meterle un quitavueltas, ¿vale? Un quitavueltas, un emerillón, un quitavueltas barrilete para hacer, para llevar el montaje ya preparado y atarlo directamente en el pantano, directamente la línea aquí, ¿vale? Bueno. Bueno, desde esta perspectiva lo veremos todo mejor, ¿vale? Bueno, como he dicho, ya tengo aquí preparado, ¿vale? El trozo de hilo con el merillón.
Ahora tenemos que coger un anzuelo. Mirad, le hemos metido 2 gomitas aquí ahora para sujetar el anzuelo. Porque el anzuelo hay quien lo clava aquí, ¿vale? Hay quien lo clava aquí, pero cuando pesquéis un pez o dos se os va a romper la lombriz y la vais a tener que tirar. Y así de esta forma, como veis, pasamos el anzuelo por las 2 gomas, que son las gomas que se utilizan en el sistema de Wacky, ¿vale? De todas maneras, en cualquier ferretería podéis comprar las gomas. Bueno, y ahora metemos el hilo por aquí, por el ojal del anzuelo y por el primer tubo de la lombriz, ¿vale? Ahora metemos el hilo por el centro del cuerpo, así hacia abajo. Esto quedaría así. Ahora al final del hilo atamos una anilla de pesca, o en este caso yo he cogido un mosquetón, ¿vale? Le he quitado la parte del mosquetón, ¿vale? Que es lo que se abre y se cierra para pillar los señuelos. He quitado la parte de aquí, y esto me sirve como plomada y como tope, ¿veis? Esto lo atamos con el nudo que más nos guste, el que tengamos costumbre de hacer. ¿Veis? En este caso yo este es el nudo que suelo realizar. Le damos 2 o 3 vueltas o 4 vueltas por dentro del bucle, ¿veis? Y tiramos. Y ya podemos cerrar el nudo. Vale. Ahora ya subimos todo el hilo hacia arriba, ¿veis? Vamos tirando del hilo para que el tope llegue a su sitio. Nada más que emplazaros al próximo vídeo, daros las gracias por estar ahí y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao.